Bueno, vamos a dar la bienvenida, lo habíamos adelantado, a la doctora Laida Menacho. Ella es psicóloga infantil. Doctora, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, acá agradecidos para hablar de este tema que creo que se habla mucho, pero se sabe poco. Exactamente. Y para no estar mal informados, usarlo correctamente, es que le hemos invitado para disipar dudas, pero también queremos compartir a la gente un video que se ha hecho más o menos viral en las redes sociales a cargo de la Miss Universo. Chicos, ¿lo vieron, no? Peque, ¿lo viste? Yo lo vi. ¿No lo viste? Ah, ya, perdón, ¿lo vieron, chicos? No, pero quiero verlo ahorita ahí yo les para pongo ver. al tanto con A el ver. chismecito. Vean lo que pasó, doctora, para que entremos en tema de una niña que le preguntó a la Miss Universo, porque ella también había sabido padecer TDAH, la Miss Universo. Vamos a ver y vamos a entender todo. De burlas en la escuela por tu TDAH a ser la Miss Universo. Te admiro mucho, yo también tengo. Yo me di cuenta cuando estaba chiquita que a mí me dolía el bullying que me hacían, pero ellos no me podían definir, porque yo sabía que yo tenía un futuro brillante. No tenía idea en qué, pero yo lo sabía. Entonces, tú tienes que saber que vales muchísimo. Y te apuesto a que tienes habilidades que nadie más tiene. Yo era malísima en matemáticas, pero nadie pintaba como yo. Yo era malísima en geometría, pero nadie sabía exponer sin estudiar como yo. Esa labia que nos cargamos nadie. Entonces, tú tienes esas fortalezas. Simplemente el sistema no está diseñado para la manera de pensar que nosotros tenemos. Pero eso no quiere decir que haya nada malo en ti. Y te voy a decir algo. Yo soy tu amiga y tú vas a estar bien, vas a lograr muchas cosas. Sí se te va a complicar la escuela porque a mí se me complicó, pero en el momento que tú te vayas a la universidad y puedas estudiar lo que quieras, la vas a superarmar. Y tienes que enfocarte en tus fortalezas, no en lo que te cuesta trabajo, porque en tus fortalezas está el talento. No hay nada malo en ti, vas a lograr todo lo que te propongas. Y te voy a decir algo, todos los que te hacen bullying, todos los que me hicieron bullying, ni siquiera sé dónde están, desaparecieron del mapa. Tú vas a lograr lo que te propongas. Bueno, ahí está. Uno de los ejemplos. Doctora, antes de entrar a lo guionizado, realmente me interesa muchísimo a la gente poder conceptualizar cuáles son los rasgos del TDAH y cómo se puede evaluar que se tiene o no. Bueno, hay que entender primero que el TDAH no solamente se trata de no poder prestar atención a algo, porque muchas veces situaciones emocionales incluso pueden estar generando de que yo no tenga tanta atención en ese momento, o de repente la situación es muy pesada para poder comprenderla, sobre todo para los niños, y por eso no quieren prestar atención. Ahora, el TDAH tiene que cumplir ciertos criterios diagnósticos. ¿Qué son los criterios diagnósticos? Son una lista de factores que tiene que cumplir la persona para presentar TDAH. Ahora, si bien la evaluación se hace a través de la clínica, es decir, cumple con el checklist, esto tiene esto, tiene esto, tiene esto, y que puede ayudarnos a determinar si tiene TDAH, sí. Sin embargo, el diagnóstico te cuento que es mucho más complejo que solamente Que son los rasgos. con esos criterios. Claro. Porque si nosotros leemos en TikTok, estos son los criterios de diagnóstico de TDAH y decimos sí tengo, sí tengo, sí tengo, tengo TDAH, no es de esa manera. Ya que los rasgos de personalidad y las características cognitivas tienen que responder de la misma manera. Y existe una evaluación que es mucho más compleja que solamente ir con el psicólogo. El diagnóstico del TDAH se hace la evaluación con un equipo en el cual tiene que intervenir una psicóloga, una psicopedagoga, una neuróloga. Y si el niño tiene problemas en alguna área de su desarrollo, como el lenguaje, va a también evaluar la fonoaudióloga y sí o sí la terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Si bien el TDAH lo entendemos como un trastorno de hiperactividad, vamos a entender de que el TDAH tiene que ver con que el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento de nuestro cerebro, no es, entre comillas, igual a lo de los demás. Entonces, no es un cerebro que va a funcionar como nosotros esperamos, ¿sí?
Entonces, por eso es que la psicóloga va a evaluar el estado emocional si es niño o si es adulto. Porque decías al principio, si mi estado emocional no es bueno, si yo sufro de una ansiedad severa, por ejemplo, obviamente no voy a prestar atención a las matemáticas, porque eso es lo menos importante, me importa más lo que está pasando en mi casa. Claro. Entonces, tenemos que ver estado emocional, tenemos que ver características de la autoestima y el autoconcepto. Vamos a tener que ver también cuál es el tema conductual, porque si hay un niño que la estructura conductual no fue organizada desde muy pequeño, este niño va a tender a romper normas y reglas, no porque no preste atención, sino porque no le importa. Entonces tenemos que ver, uno, con el psicólogo, perfil conductual y emocional, que era lo que les decía, y con la psicopedagoga vamos a ver todas las características cognitivas de sus habilidades para prestar atención, para retener información, para responder a todo lo que tiene que ver la estructura de aprendizaje. Es bastante amplio, ¿no? Es Ahora, bastante amplio. ¿qué pasa si, por ejemplo, en niña o claro, en niña, cuando crecí no me hicieron todos esos análisis, no se hizo lo correspondiente? ¿Hay posibilidad de que cuando ya yo sea adolescente, entre a la universidad, repercuta el que no se haya tratado el TDAH y que efectivamente lo haya tenido? Por lo general, cuando no se diagnostica y no se trata a temprana edad, muchas veces van a haber más dificultades a nivel emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a entender que el TDAH es como un cerebro que en el córtex prefrontal no se desarrolla igual que en las demás personas. Entonces, como que esa maduración de esa parte de nuestro cerebro, que es la que nos permite ponernos límites, la que nos permite racionalizar mejor las cosas, no la tenemos igual que los demás. Entonces, va a tardar en madurar mucho más que en otras personas. Entonces, yo llego a los 15 años y de repente yo soy el acelerado, que todavía me choco, que todavía no presté atención, que tengo habilidades, sí, porque no se trata de un cerebro que no funciona bien, se trata de un cerebro que funciona diferente. Es como tener un Ferrari con el freno de una bicicleta, digamos, ¿no? Claro. Entonces va a necesitar que alguien le ayude a reestructurar esta parte del freno para poder correr de forma adecuada. Si no lo hago cuando es pequeño y tiene muchos problemas, ahora veamos de que hay niveles y niveles, porque hay niños que realmente ni la profesora ni la familia saben cómo tratarlo y terminan haciéndose daños emocionales bastante severos porque desarrollan trastornos de ansiedad que casi vienen casados con el TDAH. ¿Por qué? Porque obviamente ese estado de alerta de ese cerebro que va a todo dar y que no recibe un freno, va a necesitar de alguna forma sacar esa energía. Y muchas veces, cuando lo tiene que guardar y no sabe cómo hacerlo, empiezan a detonarse estados emocionales que le van a generar daño. Y que cuando sea adulto va a poder, va a buscar cómo hacerlo. Y si no encuentra la forma de hacerlo, obviamente van a detonarse otros estados emocionales de preocupación, de iras que no van a entender, de emociones que no van a saber cómo gestionarlas. Acá, doctora Laida, en adulto es fácil como que diferenciarlo si tengo TDAH, porque veo que ahora, ay, soy distraído, tengo TDAH, digamos. Ajá, todo Mira, el mundo ahora, obviamente tengo TDAH, mi TDAH. Y por Claro, ahí no sé solo- si es una excusa por o es ahí porque solo eres distraído. súper ¿no? distraído. Ajá, o sea, se ha vuelto como una moda, ya todo el mundo dice, "Ah, es que mi TDAH, lo estamos usando muy livianamente, creo. Exacto, y no es de esta manera. Igual que con el niño, en el adulto se hace una evaluación, se hace la evaluación de personalidad. Obviamente se tiene que ver la historia sí o sí, porque me ha pasado que vienen, yo soy experta en evaluación, me ha pasado adultos que vienen al consultorio y tienen todas las características y me dicen, creo que tengo TDAH. Sin embargo, su infancia, si empiezas a ver su infancia y su rendimiento y su adaptación, ha sido muy buena. Entonces, por lo general, un niño con TDAH ha tenido dificultades en el colegio. Siempre hay esos momentos en los cuales que puede ser que yo vea, yo nunca tuve problemas, pero entrevistamos a la mamá y la mamá dice, todo el tiempo requirió apoyo porque no podían sentarse, paraba abajo de la mesa, todo el tiempo interrumpía a la profe, todo el tiempo molestaba a los compañeros. Entonces, los antecedentes de la infancia son importantes también. Ahora, el diagnóstico es importante, ¿por qué? Porque necesitamos, si sos adulto, una evaluación de perfil de personalidad, estado emocional, antecedentes obviamente, y vamos a necesitar al menos una evaluación
cognitiva para ver el coeficiente intelectual y tus habilidades cognitivas. Si cumples los criterios y todas las características reúnen similares, porque obviamente se tiene que, en los test se tienen que repetir esos patrones. Ponerle que yo cuando tomo el test de ansiedad, me tiene que cuadrar con el test de personalidad, que sí tiene ansiedad la persona. No se puede diagnosticar con un solo test y es por eso que es importante cuando elegimos el profesional para la evaluación, tiene que ser alguien que ya tiene el desarrollo del ojo clínico, que tiene los instrumentos para hacerlo y que va a hacer una buena evaluación, porque también puede pasar de que vayas a una primera consulta y en la entrevista te digan, ya, tenés TDAH. Y eso sería irresponsable. ¿El tratamiento exacto. es con fármacos o son terapias, Va a depender, no sé, ocupacionales? ¿Cómo suele ser en niños y en adultos? ¿Varía? Mira, sí, varía. ¿Por qué? Obviamente porque la forma de intervenir va a ser diferente. Acordate que sos el Ferrari con el freno de la bicicleta. ¿Qué necesitamos? Que todas las personas de apoyo, familia, colegio y profesionales te ayuden a poner esa prótesis de freno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente tu cerebrito necesita ordenar mejor, buscar formas de retener lo importante. Sin embargo, también es importante entender que el enfoque siempre tiene que ser de poder explotar esas habilidades que ya cuenta esta persona. En vez de Porque que se sienta limitada, Exacto. ¿no? Porque ahí yo creo que entramos en una divergencia en que es una dificultad o es un superpoder o es una ventaja. Exacto. Bueno, si bien no lo podemos enfocar desde el superpoder, no olvidemos que todas las personas tenemos habilidades que somos mejores para algunas cosas y que otras tal vez no nos va tan bien. En este El caso, por sistema- ejemplo, las personas que padecen TDAH, ¿qué talentos suelen tener? ¿Son más Bueno, depende artísticas mucho de la o persona, no hay? ¿no? Ajá. Porque si no lo podemos encuadrar ni Ok. limitar. Va a depender mucho del desarrollo, de sus intereses. No es sobre que todo. necesariamente va a ser malo en matemáticas y va a ser bueno No. en arte y pintura. No necesariamente. Ok. Porque puede haber un TDAH que el niño le encante las matemáticas y lo vea como un reto. Ok. Y que les guste la Y matemática. eso le ayuda a enfocarse más porque Claro, hay hacen personas que lo ven hiperfoco. como una ventaja y otras personas lo ven Que lo como un ven como obstáculo. desventaja. Ajá. De hecho, las personas con TDAH hacen hiperfoco. Es decir, pueden estar pasando muchas cosas a su alrededor y no darse cuenta de todas ellas porque está haciendo algo que le gusta, como por ejemplo pintar, digamos, ¿no? Ya. Y hace cosas maravillosas, artísticas, pero lo demás no le importa. Y hacen hiperfoco porque se pueden pasar mucho tiempo con la atención sobre eso que les gusta. Ujú. Sin embargo, en otras no tienen la capacidad para poder prestar el mismo tiempo de atención. Y ahí entra el papel de los padres y me imagino de los profesores, todo de entender que cuando tienes un alumno, una alumna que tiene este trastorno, no hacerle ver como una debilidad y quererle meter como sea aquello que no le va a generar interés, sino más bien aprovechar y trabajar estas potencialidades que Claro. tiene, ¿no? Si es el arte, no lo vamos a masacrar al pobre niño con las matemáticas, digamos, si no es su fuerte, pero tienes aquí el lado del fuerte del arte y en vez de explotar eso, anulamos eso y nos dedicamos a machacarlo con lo que no Mira puede. que algo que pasa mucho, por ejemplo, es que los niños con TDAH les cuesta mucho la lectoescritura Ya. o la grafía, que la grafía viene a ser el La escribir en el ortografía, plano. la ¿sí? caligrafía, ¿Por qué? ya. Porque como su impulsividad no les gusta Ujú. prestar atención y no les gusta estar mucho tiempo en una sola cosa, entonces van a empezar a escribir como sea o por último no lo van a escribir o lo van a dejar a medias. Entonces, y una de las cosas que nuestro sistema de educación califica mucho es los cuadernos. Entonces, Ajá. la mayoría de los niños con TDAH no completan cuadernos, los pierden todo el tiempo, pierden sus libros. ¿Por qué? Porque olvidaron a dónde dejaron. Ujú. Entonces, y cuando no hay alguien que les ayude y que les dé ese soporte, les va a costar mucho más. Y llegan a la secundaria y los profesores dicen, ¿cómo llegaron a la secundaria si no pueden escribir completo, digamos, ¿no? Pero si el sistema de educación aprende a flexibilizar esto, porque ahora ya se está viendo un poco más, ¿sí? Y ahora los diagnósticos en muchos colegios ya son válidos y esto nos ayuda a tener las adaptaciones. Ahora, una persona con déficit cognitivo va a necesitar adaptaciones curriculares, es decir, que el contenido lo adapten
como para que él lo aprenda y lo pueda desarrollar. ¿Cómo Sin embargo, sería? la persona con TDAH no necesita adaptaciones curriculares, necesita adaptaciones de acceso. ¿Qué son las adaptaciones de acceso? Es aumentarle tiempos, quizás moverlos del lugar, entre medio de la clase sacarlos y pedirles que vayan y se laven la cara para que vuelvan y tengan más atención en eso que necesitan. Porque obviamente siempre que trato a una persona con TDAH, sea niño, adolescente o adulto, siempre le decimos, lo importante es que aprendas a gestionar y sobre todo en niños y adolescentes, hacerlos entender que el colegio es un escalón más para llegar al lugar a donde quieren estar, porque muchas veces se frustran por no lograr, porque ellos se dan cuenta de que los demás Claro. no van igual Es que a veces el entorno también no está capacitado o quizás el educador no está capacitado y no desea darle esa atención extra. Entonces los hace sentir frustrados, como si hubiera un problema con ellos. ¿O Hay creen consultas, también? doctora, la gente se está comunicando con nosotros a través de nuestras redes porque estamos transmitiendo en vivo. A ver qué dice. Shirley Flores dice, tengo a mi sobrino que después del fallecimiento de su mamá, últimamente se olvida su tarea y se distrae o se pierde a veces en clases. Hoy puede aprender algo, pero para el día siguiente se olvida. ¿Puede ser TDAH? Y justamente era lo que decíamos, ¿no? Para poder determinar de que sea TDAH necesitamos no solamente el perfil cognitivo, sino también el emocional. Porque este duelo lo que puede estar generando es que esté en un bucle emocional y entrando a una posible depresión más adelante, que está su cerebro, cuando uno está en un estado emocional de shock, que puede ser un trauma, hay algo que se llama el rapto amigdalar, que es una parte de la estructura cerebral que de repente genera que esta persona se cierre a racionalizar. Entonces, obviamente, el estado emocional no le permite conectar con cosas que están pasando en lo cotidiano. ¿Por qué me va a importar las matemáticas si estoy todavía sufriendo el duelo de que mi mamá no está? Entonces, es importante por eso el atendernos con ayuda profesional. No todos los niños o las personas llegan y directamente es para evaluación. Muchas veces, si notamos que hay situaciones emocionales que necesitamos mejorar en este niño, entonces obviamente primero vamos por un tratamiento por un lapso de 1 mes a 3 meses y ahí vamos a ver si hay mejoría en la sintomatología y es entonces de que si seguimos viendo criterios que cumplen con TDAH, lo mandamos a diagnóstico, Doctora, pero esto después del tratamiento. La última consulta, porque me parece súper importante. ¿Puede ser que pase desapercibido el que un niño tenga TDAH y no nos demos cuenta y no se pueda tratar a tiempo? Es decir, niñez Sí. y adolescencia. Sí, Digamos. y son estos niños a los que los etiquetan como los malcriados, con los flojos. ¿Por qué? Porque cuando los etiquetan de esta manera es como que el niño no tiene un problema que sea cognitivo, el niño tiene un problema de educación y muchas veces la mamá está encima de él, intenta todo y por todos los medios está dándole todas las herramientas, pero no logra adaptarse y no logra adaptarse porque la forma en que intervienen en el colegio no es la adecuada para su cuadro. Para evitar esto, ¿no sería ideal que quizás en todos los colegios, cuando ingresen desde de kinder a primero, digamos que ya es parte del colegio, que a todos se les haga esta prueba para identificar cuántos tienen? En realidad no es esta prueba, recordemos, el TDAH no se puede diagnosticar con una prueba. Si aplicamos una prueba, puede ser un screening, es decir, nos permite barrer si tienen O los todos síntomas. parecería que tenemos. Claro, y Ajá. además lo que decíamos, ¿no? Hay estados emocionales, hay situaciones que nos Influyen. van a influir y van a aparecer todas las O características. sea, habría que hacer un acompañamiento de unas cuantas sesiones, terapia, para poder recién el profesional. Mira que la determinar. evaluación, Crisel, la evaluación se hace alrededor de 10 sesiones. Ah, eso es importante. Entonces, que estamos hablando al menos Pero me 3 parece sesiones de responsable psicología. Pero total. Es la manera. Obviamente, lo ideal acá sería no que el Estado pueda costear estos Ajá. diagnósticos porque son muy caros, te contaré. La Entonces, última pregunta cualquier que tengo. persona tiene la posibilidad de poder acceder y además de que los profesionales tienen que estar Claro, capacitados. no todo el mundo para- puede pagar 10 sesiones de un Es correcto. terapeuta. ¿Y esto puede aparecer en adultez o es que siempre va a ser desde niño? No, estamos hablando del funcionamiento de tu cerebro. Entonces, obviamente, ya vos naciste con una estructura cerebral que es diferente a los demás y que obviamente su funcionamiento es diferente.
Otra situación en la cual puede ser que pase desapercibido es cuando la familia realmente trabaja mucho para este niño y le da todas las herramientas de soporte para poder estructurarlo y decíamos para poner ese frenito que le falta y pueda pasar desapercibido porque siempre tuvo el apoyo en toda la etapa escolar, entonces sufrió menos esta situación. Ahora, no todos los TDAH son iguales, porque también hay TDA y TDAH. Por lo general, la hiperactividad en los niños es más predominante y el déficit de atención en las niñas, ¿sí? Entonces, hay niñas que uno la ve y dice, ¡ay, qué tranquila que es! Pero es distraída. Entonces, estas niñas tranquilitas y distraídas están sufriendo. ¿Por qué? Porque no logran los contenidos, no porque su cerebro no lo logre hacer. Recordemos, no es un déficit de capacidad en el cerebro. Claro, no es es un cerebrito que funciona diferente y que si no nos damos cuenta y nos adaptamos a su aprendizaje, entonces va a tener dificultades probablemente hasta que salga del colegio. Y después emocionales. Gracias, doctora. Esto no es entonces para que se frustren, sino más bien para que los padres entiendan que con un buen diagnóstico y terapia, detectando todo esto, más bien pueden trabajarlo de otra manera y así la persona, o sea, no es que tiene un problema, no es que tiene una limitación, sino más bien tiene un buen cerebrito que tiene que aprenderlo a manejar. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Ha sido la verdad que nos ha despejado un montón de dudas y esperamos que para la gente también. ¿Algún teléfono o red social que la gente la pueda seguir o pueda consultarle? Claro que sí, me pueden contactar al 768-98-855. Repítalo, porque ahí la gente está buscando el manguito. 768-98-855 y por TikTok me encuentran como psicóloga Laida Menacho y estamos para servirles con esto que es la profesionalidad realmente. Si buscan un diagnóstico, puedan contactarnos también. Gracias, doctorita. Gracias, doctora. Muy bien.